Antes de terminar este video, voy a decirte algo que ningún sacerdote te ha dicho en el confesionario. No porque sea un secreto, sino porque casi nadie hace la pregunta correcta. Y esa pregunta tiene que ver con algo que tú hiciste con toda la mejor intención del mundo todos estos años, que sin saberlo le ha cerrado la puerta a la gracia. Quédate hasta el final. Esto es lo que nadie te dice. Ahora escúchame con atención. Lo que destruyó tu relación con Dios no fue tu matrimonio, fue el silencio que vino después. Mi nombre es Padre Mateo Salcedo Ríos. Llevo 38 años como sacerdote en la diócesis de Morelia, Michoacán. He escuchado confesiones de mujeres que cargaron durante décadas algo que nunca debieron cargar solas. Y debo decirte algo antes de continuar. Yo no hablo por hablar. No me subo a esta pantalla a dar opiniones. Lo que voy a compartir contigo hoy está documentado por los santos más grandes de la Iglesia, por los teólogos más rigurosos, por siglos de misericordia probada. No soy yo quien habla, soy el último en una larga cadena de voces que te ha estado buscando. Cuando yo tenía 12 años, mi tía Remedios quedó sola con 4 hijos en Puruarán. Su marido se fue una mañana y no volvió. Recuerdo verla barrer el patio todas las mañanas con una escoba de palma. Siempre la misma hora, siempre el mismo movimiento. Una vez le pregunté por qué barría si el patio ya estaba limpio. Me miró y me dijo: Mateo, cuando el corazón no sabe qué hacer, las manos tienen que hacer algo. Tardé 20 años en entender que ella no estaba limpiando el patio. Estaba sobreviviendo la vergüenza un día a la vez. Ese recuerdo me acompaña cada vez que una mujer llega a la sacristía y me dice que ya no sabe cómo rezar. Y hoy tú estás aquí. Así que permíteme acompañarte. Voy a compartir contigo 3 revelaciones. La tercera es la más importante. Es la que nadie te dice. No saltes ninguna parte, porque cada una construye lo que viene después. Y al final, te voy a dar algo concreto que puedes hacer esta noche. Quédate. Primero necesito que entiendas el mecanismo que está debajo de todo lo que vas a escuchar hoy. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca a quien San Juan Pablo II canonizó en el año 2000, escribió en su diario algo que me heló la sangre la primera vez que lo leí. En la entrada 1541, escribió que Dios no rechaza al alma por la magnitud de su caída, sino por la decisión de no levantarse. No por lo grande que fue el error, no por cuánto tiempo pasó, por la dirección del alma después de la caída. Eso cambia todo, porque significa que lo que Dios observa hoy no es lo que pasó en tu matrimonio. Lo que Dios observa es hacia dónde está mirando tu alma ahora mismo. Pienso en mi tía Remedios barriendo ese patio. Ella no entendía teología, nunca fue a la escuela, pero cada mañana se levantaba y seguía. Y yo creo, con 38 años de ministerio encima, que eso era suficiente para Dios. ¿Lo entendería una abuela de rancho de Michoacán? Si la respuesta es sí, entonces vamos bien. La primera revelación se llama la vergüenza que se llama humildad. Quiero que pienses en esto. Muchas mujeres que vivieron un matrimonio que terminó, adoptaron el silencio como penitencia. Se convencieron de que hablar poco del tema, ocupar menos espacio en la iglesia, sentarse al fondo, no participar de los grupos y ministerios, era humildad. Que eso era lo correcto, que eso era lo que merecían. Pero hay una diferencia enorme entre la humildad y la vergüenza disfrazada. Es como tapar una ventana rota con un trapo oscuro. Desde adentro parece que protege, pero lo que hace es oscurecer el cuarto y dejar pasar el frío igual. La vergüenza disfrazada de humildad no acerca a Dios. Construye una pared entre el alma y la gracia. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y fundador de los Redentoristas en el siglo XVIII, escribió en su Teología Moral que la vergüenza que aleja al pecador del sacramento no es virtud, es tentación, porque pone el juicio propio por encima de la misericordia divina. El que se esconde de Dios por vergüenza ya eligió su juez, a sí mismo. Y ningún juez humano, ni el más severo, puede dictar una sentencia tan dura como la que nos dictamos a nosotros mismos en silencio. Conozco a una señora, se llama doña Esperanza Villanueva, tiene 69 años, vive en Sahuayo, Michoacán.
Lleva 5 años sin acercarse a recibir la comunión en su parroquia, no porque el sacerdote se lo haya prohibido, sino porque ella misma decidió que no merecía. Cada domingo ve pasar a todos hacia el altar y se queda sentada en la banca. Nadie le dijo nada, nadie le preguntó. Ella se juzgó antes de que alguien lo hiciera. Y ese juicio silencioso, que parecía humildad, se convirtió en la pared más alta que existe entre su alma y Dios. Esta semana, antes de dormir, escribe en un papel una sola frase. Dios, no entiendo lo que pasó, pero ya no quiero esconderme. No tiene que ser larga, no tiene que ser bonita. Dóblalo y ponlo debajo de tu almohada. Eso no es poco. Eso es romper años de silencio. Eso es elegir un juez diferente. Vas a pensar, pero es que lo que pasó fue muy grave, padre. Y yo te digo, lo entiendo. Pero San Alfonso documentó que Dios no mide la gravedad del error, mide la honestidad del regreso. El tamaño de lo que pasó no determina el tamaño de la gracia disponible. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si este vídeo llegó a tus manos hoy, no fue por casualidad. Fue porque alguien, en algún lugar, está pensando en ti. Si sientes eso, dale me gusta a este vídeo ahora mismo. No por mí, sino como tu primera respuesta a esa gracia. Y si crees que lo que viene puede ayudar a alguien más que carga lo mismo que tú, suscríbete, para que la próxima vez que Dios tenga algo que decirte, encuentre el camino abierto. Pero antes de la segunda revelación, quiero que conozcas mejor a Doña Esperanza, porque su historia es la tuya, y la tuya es la de muchas. Doña Esperanza encendía una vela para Nuestra Señora de Guadalupe cada martes en la parroquia de la Inmaculada. Lo hacía desde hacía muchos años, hasta que hace 3 años dejó de hacerlo sin saber explicar por qué. Tiene 2 hijos, Rodrigo, que vive en Guadalajara y llama cada 15 días, y Leticia, que vive en la misma ciudad pero que tomó partido por su padre durante la separación y desde entonces solo se ven en los cumpleaños. Guarda en su cartera una foto de su boda, no por nostalgia, sino porque no sabe si tiene derecho de quitarla, y cada noche duerme con el rosario que le regaló su madre enrollado en la muñeca izquierda, pero hace meses que no lo reza, solo lo sostiene. Un día llegó a la sacristía y me dijo, «Padre, yo ya no sé para quién rezo. Siento que Dios me escucha pero no me contesta, o peor, que ya ni me escucha». Esa frase me partió el corazón, no porque fuera la primera vez que la escuchaba, sino porque supe exactamente cuál era el problema, y no era el divorcio. La segunda revelación se llama la oración que se llama negociación. Hay un tipo de rezo que parece devoción, pero en realidad es un contrato. Señor, si me perdonas, yo voy a portarme bien. Si me das una señal, yo vuelvo. Si me demuestras que me escuchas, entonces me acerco. Suena humilde, suena generoso, pero en el fondo lleva una condición. Yo me acerco si tú das el primer paso. Es como un hijo que se peleó con su padre y espera que el padre llame primero. La espera se vuelve meses, los meses se vuelven años, y el hijo termina convencido de que el padre no lo quiere, cuando en realidad el teléfono está en su propia mano. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario, en la entrada 1448, que Dios le dijo: «La misericordia no espera que el alma sea digna, espera que el alma se acerque, no que sea perfecta, no que entienda todo, que se acerque». Me heló la sangre cuando una señora de 70 años me dijo que llevaba 12 años rezando para que Dios le diera una señal de que la perdonaba. 12 años esperando. Le pregunté, ¿y si la señal era que usted pudiera levantarse cada mañana y seguir creyendo a pesar de todo? Se quedó muda. Nunca lo había visto así. Cambia la estructura de tu oración esta noche. En lugar de pedir una señal de perdón, di solo esto: Señor, no espero más. Aquí estoy, sin condiciones, sin promesas, sin negociación. El acto de acercarse sin condición es fe, y eso, la tradición de la Iglesia enseña, Dios nunca lo rechaza. Escúchame con atención ahora. Quizás estás pensando, pero Padre, ¿y si rezo así tampoco siento nada? La propia Santa Faustina tuvo periodos de sequedad total. Lo documentó en su diario con una honestidad que impresiona. La ausencia de sentimiento no es ausencia de Dios.
Es la prueba de que estás creyendo sin necesitar sentir. Y esa es la fe más pura que existe. Quédate, porque ahora llegamos a lo que prometí al principio. La tercera revelación se llama el matrimonio que se llama identidad. Esta es la revelación que nadie te dice, no en el confesionario, no desde el púlpito, casi nunca. Antes de entrar en ella, necesito que respondas algo dentro de ti, no en voz alta, solo dentro. Primero, cuando alguien te pregunta cómo estás, dices bien, pero por dentro estás calculando si todavía tienes derecho de decir bien. Segundo, evitas hablar de tu matrimonio incluso cuando podrías hacerlo sin problema. El solo tema te produce una contracción en el pecho que no sabes cómo describir. Tercero, cuando ves a una pareja en misa, sientes una mezcla de ternura y dolor que no sabes cómo nombrar y te avergüenzas de sentirlo. Cuarto, has dejado de participar en actividades de la iglesia que antes te llenaban, no porque no quieras, sino porque sientes que ya no te corresponde ese espacio. Quinto, este es el que casi nadie dice en voz alta. En el fondo, aunque nunca lo dirías delante de nadie, tienes la sensación de que Dios te ve diferente desde que el matrimonio terminó, como si hubieras cambiado de categoría ante Él. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Hay mujeres que, sin saberlo, construyeron toda su identidad espiritual sobre el matrimonio. Ser buena esposa era ser buena cristiana. Amar bien al esposo era la manera de amar a Dios. Y cuando el matrimonio terminó, no solo perdieron al esposo, perdieron su lugar ante Dios. Y desde entonces, viven con una pregunta que no se atreven a formular en voz alta. ¿Quién soy yo para Dios ahora que ya no soy esposa? Es como un árbol cuyas raíces estaban entrelazadas con otro árbol durante décadas. Cuando el otro árbol cae, el primero queda desorientado. No porque esté muerto, sino porque nunca aprendió a estar solo de pie. Las raíces siguen ahí. La vida sigue ahí. Pero la persona no lo sabe todavía. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, número 22, enseña que la identidad del ser humano no se funda en ningún vínculo humano. Se funda en la imagen de Dios impresa en el alma desde la creación. Ninguna disolución humana puede borrar esa imagen, ni el divorcio, ni el abandono, ni el rechazo, ninguna. San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, añadió que el amor conyugal, cuando falla, no destruye la capacidad de amar de la persona. Solo revela que esa capacidad tiene una fuente más profunda que el matrimonio mismo. Tú no perdiste tu lugar ante Dios el día que firmaste un papel civil. Tú eres imagen de Dios antes de haber sido esposa y sigues siendo imagen de Dios después. Ahora te entrego lo que prometí desde el inicio. Esto es lo que nadie te dice. Y es la pregunta que casi nadie hace en el confesionario. La pregunta correcta no es ¿Dios me perdonó? La pregunta correcta es ¿he dejado que me perdone? Porque la misericordia de Dios no funciona como un depósito cerrado que hay que abrir con la llave correcta. Funciona como la lluvia. Siempre está cayendo. El problema no es que no llueva. El problema es que tú llevas años adentro con todas las ventanas cerradas. El papel de la vergüenza, la ventana de la oración negociada, y la pared más gruesa de todas, creer que ya no tienes un lugar. Abrir esas ventanas no requiere que entiendas todo lo que pasó. No requiere que lo hayas superado. Solo requiere que te acerques. Ahora te doy los 5 pasos concretos. El primero. Esta noche, escribe en un papel: Dios, no entiendo lo que pasó, pero ya no quiero esconderme. Dóblalo. Ponlo debajo de tu almohada. Eso es romper el silencio. Ese gesto pequeño abre algo que ningún discurso teológico puede abrir. El segundo, y este va a sorprenderte. Deja de pedirle a Dios que te dé una señal de que te perdonó. En lugar de eso, esta noche di solo: Señor, no espero más. Aquí estoy, sin condición, sin promesa, sin negociación. Eso es fe sin red. Y es exactamente lo que Santa Faustina documentó que Dios espera. El tercero, busca en tu Biblia el capítulo 54 de Isaías, versículo 5. Léelo en voz alta, sola, una vez al día durante 7 días. No como ejercicio religioso,
como recordatorio de quién eres tú para Dios, independientemente de lo que pasó. Isaías escribió para personas que se sentían abandonadas y descartadas, y lo que Dios le dice a ese pueblo en ese versículo es lo que te dice a ti hoy. El cuarto, vuelve a hacer algo que dejaste de hacer en la iglesia porque sentiste que ya no te correspondía. Encender una vela, sentarte en tu lugar de siempre, acercarte a la comunión si tu situación canónica lo permite, y si tienes dudas, consúltalo con tu sacerdote, no porque lo merezcas perfectamente, sino porque ese lugar nunca dejó de ser tuyo. El quinto, y este es el más difícil, habla, no en voz alta con todos, pero con alguien, un sacerdote, una persona de confianza, o si no tienes a nadie, con Dios mismo en voz alta, aunque te sientas extraña haciéndolo. El silencio que empezaste como penitencia se convirtió en prisión, y las prisiones no se abren solas. Necesitan que alguien desde adentro tome la decisión de empujar la puerta. 3 semanas después de que doña Esperanza empezó a leer Isaías 54 cada mañana, volvió a la parroquia de la Inmaculada un martes. Encendió su vela para Nuestra Señora de Guadalupe. No dijo nada a nadie, pero cuando salió y nos cruzamos en el atrio, me miró y dijo solamente, «Ya volví, padre». Eso fue todo. Eso fue suficiente, porque Dios no te preguntará por qué falló tu matrimonio. Te preguntará si te levantaste después de que cayó. Eso es lo que importa, no la caída, la dirección en que miras después de caer. Y tú, que llegaste hasta aquí y escuchaste todo esto, ya estás mirando en la dirección correcta. Tal vez no lo sientes todavía, tal vez las ventanas todavía pesan, pero estás aquí, y eso ya es un comienzo que Dios reconoce. Nuestra Señora de Guadalupe, tú que te apareciste en el cerro del Tepeyac, a un hombre que el mundo había descartado, tú que elegiste lo pequeño, lo olvidado, lo que nadie miraba, cubre hoy a cada mujer que está escuchando estas palabras y que carga en silencio el peso de algo que nunca debió cargar sola. Tú que conoces el corazón de cada una, intercede por aquellas que llevan años sin encender una vela, sin sentarse en su lugar, sin acercarse al altar, creyendo que ya no les corresponde ese espacio. Diles hoy, Madre, lo que Dios no cansa de decir, que el lugar siempre estuvo guardado, que la puerta nunca se cerró, que el velo se romperá. Señor Jesucristo, tú que dijiste que no habías venido por los sanos, sino por los enfermos, que no viniste por los que creen que todo está bien, sino por los que saben que algo se rompió, recibe hoy el paso pequeño que cada persona que está aquí está dando al quedarse hasta el final. Eso también es oración, eso también es fe, eso también es un regreso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto y que esta noche duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este vídeo. Si llegaste hasta aquí, ya diste el paso más difícil, escuchar. Ahora te pido uno más pequeño. Dale me gusta a este vídeo, no como favor, sino como tu amén a lo que Dios habló hoy en tu corazón. Y suscríbete para que el velo siga rompiéndose, poco a poco, cada semana. Que Nuestra Señora de Guadalupe te lleve de la mano en lo que viene. Que Dios te guarde. Y recuerda, esto es lo que nadie te dice, pero Él lo sabe desde siempre.